Coincide este año el día de Navidad en domingo, y será bueno hacer un paréntesis en el tema que estamos tratando los domingos para hacer una referencia directa al hecho de la Navidad, la razón de la Navidad. Todos sabemos que el nacimiento de Cristo no se produjo el 25 de diciembre. El relato bíblico dice que había pastores que velaban sobre sus rebaños en el campo, y esto no es posible en un periodo de invierno. Pero, ¿cuál es el problema si recordamos el nacimiento de Cristo un día determinado del año? No importa qué día sea. La cristiandad ha tomado ese día 25 no como el día del nacimiento, sino como el día en que recordamos el nacimiento de Jesús. Y es una bendición para todos los creyentes recordar que Cristo nació en Belén de Judea, y que quien nació en Belén de Judea no es un hombre cualquiera, es Dios manifestado en carne. Por eso, para recordar un poco este tema que es capital, voy a tomar un texto que sin duda he tomado en más de una ocasión para referirme al hecho de la Navidad, y que está en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, y de ese capítulo tomo dos versículos, el primero y el 14. Y dice así el evangelista Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, que es un especialista, valga la expresión, sé que es un escrito inspirado, por tanto es palabra de Dios, sé que el Espíritu Santo condujo a Juan a escribir lo que escribió, pero no hay duda ninguna que es la reflexión profunda del apóstol sobre uno de los temas más complejos de la Biblia, que técnicamente se llama la cristología. Y en este capítulo, Juan procura y lo hace responder a una pregunta esencial: ¿quién es Jesús? Juan va a desarrollar el Evangelio entero en torno a esto, de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo eterno encarnado que viene al mundo para salvar a los pecadores. Y hay tres cosas notables en el pasaje. En primer lugar, ¿quién es el que se encarna? Y Juan lo expresa varias veces, pero especialmente en estos dos versículos: en el principio era el Verbo. Y añade algo más: nadie se equivoque en cuanto al Verbo. El Verbo era con Dios. Y nadie se equivoque en relación con el Verbo, porque el Verbo era también Dios. Así comienza su Evangelio. El concepto verbo, el término verbo, es traducido literalmente palabra, pero no solamente una palabra, especialmente en este caso y en este sentido, sino el pleno discurso acerca de algo. Este término se utiliza en el griego clásico en distintas acepciones, entre ellas estas. Por tanto, cuando Juan habla del Verbo que estaba con Dios y que era Dios, está hablando de la expresión absoluta acerca de Dios. Todo cuanto Dios es, cuanto Dios piensa y cuanto Dios hace, lo hace por medio del Verbo, y el Verbo lo manifiesta. Ahora, con esta condición de Verbo, viene a la tierra para hacer visible a los hombres aquel que es invisible porque es Dios. Mirad el versículo 18 de este capítulo primero de Juan. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por tanto, la misión de Cristo al venir al mundo es revelar a Dios. Y este Dios que se ha revelado a lo largo del tiempo mediante los escritos bíblicos, por medio de los profetas,
viene en la persona divina del Verbo para manifestar de forma definitiva y absoluta quién es Dios y cómo se comporta Dios. Cuando Juan habla del Verbo de Dios aquí en este capítulo, dice varias cosas importantes que manifiestan, que vinculan a Jesús de Nazaret, el hombre, el Verbo encarnado, que lo vinculan con la deidad. La primera de ellas es que, según Juan, Él es el creador de todas las cosas. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra omnipotente de Dios se manifiesta a través del Verbo o en el Verbo y por medio del Verbo cuando dice sea la luz y fue la luz. Cuando dice sea o sepárese el agua de la tierra y se separa. Dios es creador. El Verbo eterno de Dios está en vinculación como persona divina con el Padre y con el Espíritu Santo, llevando a cabo la realización prodigiosa de la creación. Ahora, el pensamiento de Dios sobre lo que iba a hacerse, la creación de todas las cosas, se manifiesta en una orden autoritativa y soberana de Dios que en omnipotencia cree, y esta orden omnipotente de creación es dada por el Verbo eterno. Y todo aparece a su voz, de manera que cuando Él dice sea, el universo entero viene a la existencia, los ángeles comienzan su ministerio para Dios y son creados en una acción creadora como el resto de las cosas, y también el hombre, en su limitada sencillez, es creado por Dios. Y la vida del hombre, que comunica el soplo divino, es procedente, es tomada del Verbo eterno de Dios, porque en Él estaba la vida. Ahora miro el universo. Me asombra ver la perfección de todas las cosas. Descubro el orden exacto del movimiento de los astros. Veo y aprecio que la mañana se produce cada día y que el ocaso y la noche vienen también en cada jornada. Y descubro que todo ese orden, todo ese sustentar de la creación, obedece a la palabra del Verbo. Me voy a Hebreos capítulo 1 y versículo 3 y dice que este que crea sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. No necesita ningún tipo de acción, solo la palabra. El Verbo eterno de Dios que dijo sea, dice también susténtense todas las cosas en el orden en que Dios las ha elaborado. Y así ocurre. Y el tiempo transcurre y el orden se mantiene, porque el Verbo de Dios, creador, es también sustentador. Ahora hay algo más. En el versículo 4, Juan me dice que la vida estaba en el Verbo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De manera que esta verdad de la vida, que es potestativa y privativa de Dios, el hombre podría elaborar, integrar, construir por medio de elementos del cuerpo humano un cuerpo humano nuevo, pero no puede darle la vida. La vida está en Dios y es Dios quien la comunica. Y aquí el apóstol Juan dice que en el Verbo estaba la vida. Los atributos de la esencia divina le son propios, porque solamente el autor de la vida es Dios. Por tanto, el Verbo era y es Dios en unidad con las otras personas de la Santísima Trinidad. Habla algo más Juan y dice que el Verbo es eterno. Miro el versículo primero, en el principio. Es decir, cuando las cosas se producen, cuando todo comienza, ya era el Verbo. No dice existía, era. Es decir, el Verbo es eterno y la eternidad solamente es también privativa y potestativa de Dios. Su eterna existencia
antecede a todas las cosas. Leo un libro del Antiguo Testamento. Voy a Proverbios, capítulo 8, versículos 27 al 30, y dice así el escritor: Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La gloria de su persona divina es proclamada perpetuamente desde la creación de los ángeles, que delante del trono de gloria dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Este es el que se encarna. Dios se va a hacer hombre. Y notad que Juan se refiere a la encarnación del Verbo de esta manera: aquel Verbo fue hecho carne. Es decir, la gran novedad es que el Dios infinito viene a una existencia que antes no tenía, una existencia humana. La palabra carne se utiliza en el Nuevo Testamento fundamentalmente para expresar dos cosas. Por un lado, para expresar corporalidad humana, por tanto limitación, y por otro lado para expresar un sistema pecaminoso que se levanta contra Dios. El apóstol Pablo utiliza el término carne generalmente en este segundo sentido, mientras que el apóstol Juan utiliza carne mayoritariamente en el sentido de limitación humana. Ahora, cuando yo veo que el Verbo se hace carne, tengo que entender que no es un Dios o una persona divina que se posesiona de un hombre y que lo utiliza como vehículo para manifestarse él, sino todo lo contrario. Es Dios mismo que se hace hombre. Es decir, en la segunda persona de la deidad, Dios asume dos naturalezas. La primera naturaleza es eterna. La naturaleza divina le corresponde eternamente. Por otro lado está una nueva naturaleza que subsiste en la persona divina por un prodigio milagroso hecho por el Espíritu Santo en el seno de María. Quiero afirmar esta verdad de forma que no haya posibilidad de error. No es que Dios haya traído un embrión que colocó en María, y este embrión es una elaboración de Dios aparte de cualquier relación humana. Esto sería crear un hombre en una dimensión que no podría ser el sustituto del resto de los hombres, porque no sería un hombre como nosotros. Es Dios el Espíritu Santo que genera en María, escogida por Dios, el proceso biológico y natural para que en ella sea concebido una naturaleza humana, un hombre que es Jesús de Nazaret, que va a ser gestado en María y alumbrado por ella. Y como Lucas dice, cuando nace, envuelto en pañales y puesto en el pesebre. Quiero que entendamos con toda claridad esta situación. No es algo ajeno a la humanidad o tomado desde la humanidad ya existente, sino que es un milagro que Dios hace para producir, valga la expresión, la naturaleza humana del Verbo eterno. Ahora, quien se encarna es Dios. Es decir, el Verbo viene al seno de María y el Espíritu Santo produce el milagro para que en él y sobre él se forme una humanidad que es la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Ahora, esto es asombroso, porque primeramente esto
obedece a una determinación eterna que tiene singular importancia en el plan de redención. Voy a la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, y leo estas palabras. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, realmente predestinado, desde antes de la fundación del mundo. El designio de Dios eternamente establecido va a ser ejecutado en el tiempo. Nota lo que dice Juan. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el tiempo previsto en el plan de redención llega a su cumplimiento. Repito una vez más, uno de los versículos más precisos para entender esto, que se escribe por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 y versículo 4, cuando dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, ¿cuál es el modo para hacerlo? Cristo, el Verbo de Dios, viene al mundo de los hombres como un hombre. Y el ángel habla a María cuando ella no sabía cómo iba a producirse semejante acción divina, y le dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo hace posible esto. Y la segunda persona divina, el Verbo, queda revestido de humanidad. Ahora la pregunta es esta. ¿Es el hombre que se incorpora a la deidad? Tal vez mejor. Es Dios que se incorpora a la humanidad. Esto es sorprendentemente asombroso e incomprensible para el hombre. Que el infinito se haga un hombre del tiempo y del espacio. Que el que no tiene necesidad de ser alimentado porque alimenta todas las cosas, necesite comer como un hombre y beber cuando tiene sed. Que aquel que, como dice el Salmo, vela permanentemente y no se duerme, él, cansado, como hombre, duerme en un barco movido por un violento temporal. Quien no es tentado porque es Dios, sufre nuestras tentaciones a través de su humanidad. El que es santo y gozoso Dios, sufre humillaciones y desprecios. El que siempre tiene gozo intenso porque él mismo Dios lo produce, viene a la agonía de Getsemaní. Y el que es vida, da la vida humana suya en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Por eso, Juan dice aquí que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay una bendición admirable en la intensa dimensión de la enseñanza del capítulo. Dios entra en la historia del hombre y la historia humana se hace historia de Dios. De manera que este retazo en donde Dios se incorpora a la historia del hombre comienza por la concepción que ya hemos mencionado, luego sigue por la gestación, viene luego el alumbramiento y, ¡oh maravilla de los tiempos! Acércate de este modo a Belén por fe en esta ocasión de Navidad. Mira a aquel que duerme en la paja. Observa al niño, cuidado por sus padres humanos, y notarás que el gran prodigio de los tiempos se hace realidad en la historia del hombre
y Dios viene a visitarnos, vestido de hombre, para poder dialogar con nosotros, verdades comprensibles para el hombre, y sobre todo, para mostrar su gloria personal, gloria como del unigénito del Padre. Y esta gloria que impresionó a Juan, que la describe aquí en las palabras del prólogo de su Evangelio, es la gloria de su gracia y de su fidelidad. Permíteme añadir algo más aquí. El eterno entra en la temporalidad. ¿No te parece que es un absurdo? ¿Cómo puede lo que es eterno entrar en el tiempo? El eterno entra en la temporalidad trayendo consigo la eternidad al tiempo. Es decir, el que es eterno por condición propia viene a expresar o a experimentar, mejor dicho, la temporalidad en su humanidad. Por tanto, trae la eternidad al tiempo de los hombres. El eterno viene a la experiencia temporal humana. En primer lugar, dice que el Verbo se hizo carne. Y como dije antes, carne para Juan son limitaciones. Las limitaciones propias de un hombre son la experiencia del Verbo encarnado. Es verdad que la limitación no siempre es absoluta. En ocasiones, cuando es preciso para el ministerio de Jesús como hombre entre los hombres, viene el conocimiento sobrenatural, la omnipotencia divina que se manifiesta a través de un hombre. Es un hombre que se levanta sobre la barca movida por el temporal y dice al viento calla y al mar enmudece y se hace una gran bonanza. Dios habló por medio de un hombre y es obedecido. Porque ese hombre no es una persona humana, sino la naturaleza del Verbo eterno de Dios. La experiencia de las miserias del hombre vienen a ser experiencia suya. Voy al capítulo 53 de Isaías. ¿Y quién no siente impacto en aquellas palabras que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados? Nuestras angustias fueron suyas. Vivió toda la experiencia del hombre. Por eso es capaz de comprender al hombre en toda su dimensión. El Verbo eterno encarnado lloró nuestras lágrimas. Y lo que más me sorprende y me impresiona es que el Verbo encarnado murió nuestra muerte. Pero hay algo importante, y es que este Verbo que se hace hombre, que muere, que da su vida en la cruz del Calvario por nosotros, en el plano de su humanidad, este es resucitado de entre los muertos para convertirse en nuestra esperanza. La esperanza del cristiano no son asuntos que vienen, sino específicamente una persona. Y en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, leo estas palabras: Cristo es en nosotros esperanza de gloria. El Verbo se hizo carne. Y ahora, la gloria de esto. Vimos su gloria. Perdón, la afirmación es precisa. ¿A qué gloria se refiere Juan? Bueno, no es tanto la gloria de las acciones omnipotentes que sin duda alguna impactaron a Juan. ¿Quién viendo los milagros de Jesús no queda impresionado? ¿Cómo es posible pasar ignorando asuntos de omnipotencia absoluta cuando da de comer con unos panes y unos peces a 5.000 personas? ¿Cómo es posible ignorar que aquel mar embravecido queda calmado instantáneamente por la autoridad de aquel que ordena al viento y calma al mar? No hay duda que Juan, como nosotros al leer el Evangelio, quedamos impactados por la gloria de las acciones divinas. Pero la gloria que impactó a Juan lo expresa
claramente en este versículo 14. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, el concepto de gracia en la Biblia debemos tenerlo claro porque es uno de los grandes temas de la Escritura. Gracia no solamente es el favor inmerecido que Dios otorga al que no tiene derecho alguno para recibirlo. Gracia es esencialmente el amor que desciende. En donde hay gracia, en el entorno de la gracia, hay siempre una acción de descenso. De manera que, por citar un ejemplo solamente, en la segunda carta a los Corintios 8:9, el apóstol dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Ahora, ¿dónde surge la gracia? La gracia, el génesis, el origen de la manifestación de la gracia, tiene que ver con el plan de redención. Si la gracia es el amor que obliga a Dios a descender, si la gracia es el elemento orientado por Dios para la salvación del hombre, necesariamente surge en el plan de redención. Y Dios responde a la pregunta de cómo se hará la salvación del hombre y dice que se hará mediante el pago de un precio, es decir, la vida admirable de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y es la expresión de la gracia. Por eso cuando Juan habla de la gracia, dice que con Cristo vino la gracia y la verdad. Y algo más, dice que de esa gracia tomamos todos, de Él tomamos todos, y gracia sobre gracia. La gracia la veo permanentemente vinculada a la vida de Cristo. Veo su gracia en el nacimiento. Nace en pobreza. Vive en un ambiente, surge, aparece en un ambiente de pobreza cuya cama es un pesebre. Nada tuvo durante su tiempo. Y cuando los discípulos de Juan van tras él les dice: ¿qué buscáis? Y les hace una advertencia. Cuando les dice: mirad, las zorras tienen cavernas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. No quiere decir que no tuviera una habitación o un lugar para dormir. Lo que está diciendo es que los hombres tienen propiedades en el mundo. Yo no tengo ninguna. Y siendo el dueño de todo, no tiene nada en el plano de los hombres. La gracia está también en el ministerio de Jesús. Cristo es el perdonador por excelencia. Cristo es el alentador por excelencia. Cristo es el médico que sana enfermedades tanto físicas como espirituales. Cristo es el que se ocupa de las necesidades de los hombres alimentando multitudes. Pero sobre todo, lo que me impresiona de ese ministerio de gracia es el carácter restaurador de Jesús. Cristo restaura. Cristo restaura al caído. Cristo perdona al que le ofende. Cristo cancela cualquier situación. Mirad el gran ejemplo supremo para mí de todo el Nuevo Testamento en la restauración de Pedro. Es verdad que Pedro negó al Señor y que lo negó 3 veces y que saliendo fuera lloró amargamente, expresión de arrepentimiento. Su problema espiritual queda resuelto porque el problema espiritual del creyente se resuelve mediante confesión. Y en la acción de Pedro, él confiesa su pecado. Pero después, en el tiempo, en el encuentro con Cristo, Cristo confirma lo que ya le había dicho antes y le encomienda pastorear su rebaño. No puedo encontrar una gracia más grande en la restauración. Muchas veces nosotros podemos poner en disciplina a un hermano que ha caído en algún pecado, pero somos muy dados a no restaurarlo. Y lo mantenemos en limitaciones cuando Él restauró su problema con Dios. La gracia del ministerio de Cristo es evidente, pero encuentro también gracia en su aproximación al hombre. Voy a Lucas en el capítulo 15 y versículo 2
y leo estas palabras de los fariseos hablando de Jesús. A los pecadores recibe y con ellos come. ¡Qué bendición tan grande! No está buscando Cristo a los perfectos, no los encontraría. No busca a los grandes religiosos, hay de sobra en su entorno. Cristo busca a los necesitados. Y es así que la invitación de Cristo tiene una orientación en este sentido. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esta gracia se exhibe de forma definitiva. Dios hace ondear en el mástil de la cruz la bandera de su amor y la despliega delante de las generaciones del mundo para manifestarla permanentemente. Y leo la Biblia, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bendición tan grande! Algunos enseñan que Dios no ama al pecador. Oh, si Dios no amase al pecador, tú y yo estábamos condenados al infierno eterno. Dios nos amó. Y en su amor envió a su Hijo. Y su Hijo de amor da su vida por ti y por mí, para que muriendo Él por nosotros, ocupando nuestro lugar, cancele la deuda de nuestras transgresiones y podamos en Él tener perdón de pecados y vida eterna. La gracia de Dios se manifiesta también en salvación. Y esta gracia salvadora permite que el hombre del tiempo entre en la dimensión de la eternidad. Porque Dios promete a todo aquel que cree no solo el perdón de los pecados, sino la vida eterna. Dios expresa la gracia en el ministerio y en la obra redentora de Jesucristo. Pero Juan añade algo más. No solamente hemos visto la gloria de la gracia, sino de la fidelidad. Y Belén es la expresión de la fidelidad. Allá en el albor de la historia humana, inmediatamente después de que nuestros primeros padres pecaron contra Dios, Dios habló del envío de alguien que procedente de la raza humana pisaría la cabeza del tentador. Y la noche de los tiempos oculta la promesa. Y el olvido de las mentes la deja en la ignorancia. Pero Dios es fiel. Y llegado el tiempo previsto para realizar la obra salvadora, envía a su Hijo al mundo. Y Belén es la expresión visible de esa fidelidad. Mientras todos están ajenos, Dios cumple su promesa enviando a su Hijo. La fidelidad de la promesa de Dios se extiende ahora a todos nosotros. Señor dice a los suyos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y estando con nosotros, no solamente es fiel en cuanto al cumplimiento de la promesa, sino que Dios es fiel para ti y para mí en su amor personal, fiel en el sustento que necesitamos, fiel en el proceso de restauración en el que todos nos vemos inmersos en alguna vez, fiel compadeciéndose de nosotros. El escritor de la carta a los Hebreos insiste en esto, es fiel, es capaz, está preparado para compadecerse de nosotros. Y es fiel porque nos recibe en su trono de gloria para socorrernos. Y esta es la invitación de la gracia. Venid, entrad, acceded al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro para nuestras necesidades. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Esto produce una profunda paz y un gran descanso. Oigo su promesa
estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y el temor desaparece. ¿Qué miedo puede haber estando Dios a nuestro lado? Los hombres tienen fuerza, tienen poder, tienen inteligencia, pero la fortaleza de los siglos, representada de esta manera o mencionada de esta manera, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Este Cristo Jesús es la orientación para el camino. No solo Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que Él también dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y yo me pregunto, terminando este año e iniciando el próximo, ¿cómo voy a saber cuál es el camino que debo seguir? Y me voy al Salmo 23 y descubro que el pastor lleva a su rebaño a pastos deleitosos. Abre para ellos el camino para alcanzar las aguas tranquilas donde pueda beber. Y levanto mis ojos y descubro que la gracia de Dios en compromiso de fidelidad va a estar conmigo todos los días de mi existencia personal. Y finalmente, escucho la promesa suprema, admirable, de la gracia para el futuro. Y oigo las palabras del Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¡Qué bendición y qué consuelo! Y me acerco sorprendido al texto de Juan. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Esta es la gran bendición. Esta es la reflexión de la Navidad. Satanás va a procurar que este año tengas problemas en este tiempo y vivas en el cuestionamiento del día y tengas en tu entorno personas que niegan que puedas ser feliz en estos días. Y tendrás en tu entorno personas que detestan todo cuanto puedas hacer de especial en este día de Navidad. Pero tú afírmate en la fe. Dobla tus rodillas y di al Dios del cielo gracias, porque veniste a visitarme. Acércate a ese pesebre y con lágrimas de emoción adora a quien siendo niño es Emmanuel, Dios con los hombres. Y luego, cuando salgas por la fe de ese lugar, levanta los ojos al cielo y verás que el resplandor de la aurora de la redención del mundo viene y que Cristo Jesús viene pronto al encuentro de los suyos. Que esta Navidad sea para ti un tiempo de paz, de bendición y de gracia, mientras que tú y yo decimos a Dios, gracias, buen Dios, por tu don inefable.